partir de ahora, Los días más felices. Los días más felices, yo sé que volverá. Los días más felices, Guille Moreno va a arrancar y el mundo va a peronizar. ¿Cómo le va, Guillermo? Otro domingo. Otro domingo, Lucía. Guillermo. Qué lindo domingo, ¿no? Hoy está hermoso. No nos podemos quejar. Hoy está muy bien. Peronista, es un domingo peronista. Y hoy recuperamos a Marta. Por favor, la estábamos esperando. Menos mal. ¿Cómo Estaba anda? un poquito preocupada, ¿eh? ¿Ah, sí? Después cuento. Ah, bueno, perfecto. Y qué invitado, ¿no? ¿Ya vamos a decir quién es? ¿O le ponemos un poco de suspenso? No, si la radio se ocupó de hacer un video que anduvo por todos muy bien. lados. La previa. Y anduvo, pero ¿sabe qué? De lujo. Pero sí, él lo va a contar después qué repercusión tuvo eso. Ah, muy bien. Entre otras cosas nos va a contar. Gracias por venir, Héctor. No, gracias a vos, Guillermo. Usted sabe que, Lucía, tenemos algunos temas en términos económicos que tenemos que reflexionar. Mire, una vinculación entre lo que está pasando y qué le pasa al presidente. No es normal lo que está aconteciendo. No es habitual que haya presidentes economistas. En general, las profesiones que abundan tienen que ver con la abogacía, hemos tenido ingenieros, Médicos. pero algún médico. Economistas, la característica del economista es que habla dentro de lo que se llama el marco teórico. Y ahí se le dice dentro del marco. Estamos hablando del marco teórico. El marco teórico de Milei lo viene explicando desde hace muchos años. Se cansó de estar en la televisión explicando lo que es el anarcocapitalista. Después nosotros humildemente aclaramos qué significaba ser anarcocapitalista. Hoy se habla del anarcocapitalismo. Fuimos traduciendo el anarcocapitalismo. Es muy difícil para un profesional que ya incorporó una determinada escuela salirse de esa escuela. Usted le dice, mire, voy a ir a un médico homeopático. Pero resulta que cuando usted va al homeópata, el tipo termina siendo un médico clínico de los tradicionales. Dice, algo no está bien, porque para ir a un médico clínico tradicional voy a un tradicional, el que se formó. Si voy a un homeópata, lo mismo nos está pasando con el presidente. Y quizás con algo más también, que no sé hasta qué punto revisa los números. Yo le tengo que reconocer que un economista se diferencia de un escribano, por ejemplo, pero de un contador en la sutileza y la precisión de revisar los números. Usted está con un contador acá y el contador mira la planilla y está. El economista miramos, más el globo. Pero miramos los números. Por eso los economistas hablamos de orden de magnitud, no el número exacto, el orden de magnitud. ¿Cuánto tiene esa mujer? Y está entre los 40 y 42 años. Bueno, no tiene tanta importancia, salvo que tenés que firmar un acta que pongas exacto el día y los años que tiene el día que nació. Y pero los economistas hablamos en orden de magnitud. Ahora, no revisar los números es un problema. Entonces, él tenía una idea de cómo se hacía la inflación en la sociedad y dijo, se va a acordar de esta frase usted, Lucía, que decía, en todo tiempo y lugar es un fenómeno monetario. ¿Cuántas veces se lo escuchó a Milei? Lo repitió hasta el hartazgo. Y esta semana que pasó habló en esos términos con Chiche Helmut, en un reportaje que dio por televisión. Ahora, Caputo hizo otra cosa. Juntó a los supermercados y le dijo, no, ahora se terminan las promociones, 2x1, es una pavada, está mala, bla, bla, bla. Y algunos por ahí le dijeron, parece Moreno. Error, nunca me metí con las promociones, nunca, no, yo soy serio haciendo economía. Nosotros estamos de punta haciendo economía. Eso que la inflación es en todo momento y tiempo, es muy viejo.
Es muy viejo. La teoría moderna es la que aplicamos nosotros a partir del 2003, que cuando empezó la inflación, 2004, 2005, 2006, cuando recreó la Secretaría de Comercio, que tiene que ver con la coordinación de decisiones empresariales. Ese fue el marco teórico nuestro. Que esto está absolutamente emparentado con que si una sociedad es más eficiente cuando compite o cuando es solidaria. Y se daba acá el mismo ejemplo siempre, pues es un ejemplo muy interesante. Ahora tenemos que salir todos corriendo de esta habitación y alguien tiene que abrir la puerta. El que abre la puerta primero es el que sale o deja pasar a los de atrás. ¿Quién evacúa más rápido esta habitación si hay que evacuarla? ¿El que sale primero y le tira la puerta al que sigue y todos tienen que abrir? ¿O si uno se planta, abre la puerta y todos van saliendo? No hay duda. Ese ejemplo para la economía también es. Lo que pasa es que se está estudiando desde hace muchas décadas, sí. Todavía no penetró en la academia con el rigor que tiene que penetrar y la masividad también. Pero nosotros aplicamos un marco teórico de coordinación de decisiones. Entonces yo le decía a los muchachos, ¿ustedes conversan los salarios? Y el empresario te dice, y sí, por ejemplo, lo de sanidad, me encuentro con Héctor y lo conversamos. O no conversan los salarios, Héctor, todo el tiempo en paritaria. Es así. Y entonces yo le decía, y entonces si conversar los salarios, ¿por qué no vas a conversar los precios? Y los tipos se quedaban. Los más malos que con él por ahí, cuando venía yo decía, pero si vos conversás los salarios, ¿por qué no vas a conversar los precios conmigo? Por lo tanto, yo nunca hablé de formadores de precios. Porque si estaban en mi oficina, ¿cómo los precios lo va a hacer Coto? O lo va a hacer tal laboratorio, o lo va a hacer la Serenísima. Es ridículo. Estamos conversando los precios, se conversan. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, otra cosa es decir, no, los precios tienen que ver con la política monetaria. Entonces, a partir de ahí, él lo sigue diciendo, pero su ministro hace otra cosa. Y hace cosas viejas, no hace cosas modernas. No está en el esquema de coordinación de decisiones, sino decir, muchachos, no hagan promociones porque esto confunde al que releva precio. Por eso es una tontería que no resiste al menor análisis. Ahora, solo eso no. Se la pasa el presidente hablando que mejoró el balance del Banco Central. Falso, de toda falsedad. Falso. El pasivo, Héctor, del Banco Central, porque lo endeudaron en dólares con ese famoso BOP real, creció más que el activo. Y como activo menos pasivo es el patrimonio neto, si crece más la deuda que la reserva en este caso, que es una cuenta del activo, es obvio que el patrimonio está deteriorado. El balance del Banco Central está deteriorado desde la gestión de Milei, porque creció más el pasivo que el activo. Es muy técnico, no, los empresarios, los muchachos no se entienden. Si te crece más la deuda que lo que tenés en el activo, bueno, algo tenés un problema. El patrimonio, que es la diferencia, se deterioró. Solo eso, o sea que ya él sigue repitiendo, me parece que no ve las cuentas, cuenta las reservas que compró y no cuenta las deudas que generó. El BOP real es una deuda del Banco Central en dólares, que no genera dólares y sin embargo lo endeudó en dólares. Pero sí te cuenta las reservas que compró, porque no paga. Y entonces da un bono. Bueno, así no se hacen las cuentas. Y lo mismo me pasa con el tema fiscal. El ministro, y él también, porque le dio like, le dio me gusta, dice que tuvieron superávit fiscal. No explica, mira Héctor, vos lo vamos a entender muy fácil. Si nosotros en este momento le preguntamos a nuestra colega acá, que tan bien lleva el programa, ¿tenés plata en la cartera? Sí, tengo 500.000 pesos. Va a decir, che, qué buena esta piba, tiene 500.000 pesos en la cartera. Pero inmediatamente te dice, hace 10 meses que no pago las expensas, la luz, el gas, y vos decís, ¿tiene la plata o no tiene la plata? No, no la tiene. La tiene, porque físicamente la cuenta, pero si tiene todas esas deudas, vos decís, pará, no la tenés, me estás engañando, no es que la tenés. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Economía. Esto son dos criterios distintos, el criterio caja o el criterio de vengado. El criterio caja, para hacer, que no es el de buen hombre de negocio, es, veo la plata que recaudé, la plata que pagué, y ahí me planto. Y las deudas, esas no las miro. Ese es el criterio de vengado. Si una deuda vos ya te venció, la tenés que pagar, no podés considerar que la plata de caja la podés gastar, porque en realidad la tenés que usar para pagar eso. Ese es el criterio sano de un buen hombre de negocio. El hombre de negocio ve lo que tiene en la caja, lo que tiene que pagar
y después que paga dice esto es lo que me quedó. No es que ve la caja y se la lleva, ¿no? Si no, ¿cómo funciona esto? Mirá si cada empresa lo que facturaste lo lleva. No, muchachos, hay que pagar la deuda. Bueno, estos muchachos, hay muchas deudas que no pagan. Pero la economía puede calcular las deudas, porque se puede calcular sabés lo que pagaste y lo que no pagaste. Y cuando vos le ponés lo que no pagaste, que engrosa las deudas, y bueno, ahí en realidad tuvieron un déficit enorme, más grande que el que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir. Pero esto no quiero generar ninguna situación, simplemente estoy hablando de orden de magnitud. Por eso dice, che, Alfonsín se fue porque tenía un déficit fiscal espantoso. Bueno, también, más grande. En porcentaje del PBI, no en términos nominales. No estamos hablando contra lo que factura la Argentina en el mes. Porque en realidad esa es la cuenta que tenemos que hacer, la facturación del mes contra la deuda que generaste en ese mes y la proporción que te dio. Yo te sumo lo que no pagaste y te sumo los intereses del Banco Central más las provincias y te da 16 puntos contra el mes. Las cuentas esas anuales, muchachos, los negocios se manejan por semana, por quincena o por mes. Déjense de embromar. Así es el buen hombre de negocio y así tiene que llevar las cuentas el buen ministro de Economía. Y el presidente, que es el que lo tiene que mirar. Ahí viene ese cuento de que había algún presidente que miraba las cuentas todos los días y lo anotaba en un cuadernito. Y decía esto sí, esto no. Él no era el que iba a recaudar, pero había uno que llevaba las cuentas, porque siempre el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. Acá tenés un presidente que me parece que no mira las cuentas y tenés un ministro de Economía que empezó a funcionar en otro lugar. Es un desgobierno complejo. Cuando el presidente ya no está dentro de su marco, tenemos un lío bárbaro, porque se desordena todo. Los días más felices. En Radio 10. 4 de la tarde, 17 minutos, 25 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Mensajes que van llegando al 11 50 05 0710. Hola, soy Mariela. Les quería contar que estoy escuchando el programa desde General Roca, Río Negro, peleando por la reconstrucción del peronismo desde la juventud. También por aquí un abrazo manda Juan desde Holanda y dice gracias al compañero Héctor Daer por su presencia y a Guillermo por este espacio de cada domingo. El peronismo vive en los oyentes de Radio 10 y en todo el mundo. Desde Chacarita, tu querida 17 Andrea y Nora dice los días más felices. Gracias Guillermo Moreno por tu perseverante tarea en la reorganización del movimiento peronista, sumando a compañeros tan necesarios. Y Lili de Villarregina que dice hola Moreno de mi corazón, esperando para escucharte. ¿Vos sabés que el de Holanda, que dice gracias? Nosotros tenemos estas cosas del peronismo. Ayer tuve un Zoom. Ayer eran 30 y pico, terminaron 35, 33. Pero hay 211 compañeros articulados, ahora los medios te lo permiten, no los medios de comunicación, en algo que se llama el peronismo internacional, principio y valor internacional. Principio y valor es lo que nos articula a nosotros. Estamos en casi todos los países, hasta en China estamos. Y los compañeros se encuentran a interactuar y la emoción es grande. Estos te están escuchando de Holanda. Ayer había 3 de Holanda, porque aparte se empiezan a armar las unidades básicas virtuales de este peronismo que se tomó en serio que vamos a peronizar el mundo. Y ellos dicen, bueno, si vamos a peronizar el mundo, y me fui hace 10 años a la Argentina, me fui hace 2, qué alegría verlo, qué alegría. Y todos se empiezan a hablar y se empiezan a sumar locales nativos de esos países que empiezan a descubrir el peronismo. Nativos que lo empiezan a descubrir. Es extraordinario lo que está pasando. ¿Hay alguien más? A ver, 11 50 05 acá Benjamín de Luis Beltrán, Río Negro, de la Juventud de Principios y Valores. Te mando un abrazo. Viva Perón y viva la patria. Los compañeros nos escuchan en todo el país y esto es gracias a la radio, ¿no? Hay que agradecerle que nos están dando esta posibilidad. Y agradecerle a Marta por haber venido. Pero por favor. ¿Cómo lo veo hoy a Guillermo? Vienen con un tema preocupada hoy con el vestuario, Igual primero,
esta nenita que le dijo, Moreno de mi corazón. le quiero recomendar que estoy de acuerdo, pero nunca se olvide que primera yo del corazón, ¿eh? Quiero pensar que sí. No hay duda, no hay duda. Sin ninguna duda. Pero hay que poner un poquito de orden. Está muy bien. Justamente por eso estuve preocupada. ¿Qué pasó la semana pasada que no me ocupé del vestuario? ¿Cómo vino? ¿Bien? Yo creo que estaba digno. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Fue No digno, puedo fue dejarlo digno, tan fue digno. fácilmente. Hoy vine doblemente preocupada por el vestuario. Primero, que había pasado la semana pasada. Vos sabés que cuando él tenía más vida pública y yo no estaba, su jefa le decía, no está Marta, ¿no? Está muy mal vestido, Moreno. Le hacía un chequeo. Desde entonces mi puesto fijo. Vos sabés que fue así, ¿no? Un día me mira así, me dice, Marta, ¿está de viaje? Sí, le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe? Y por la corbata, dice, no pega, no pega. Faltaba Marta a la mañana ahí. Y mi segunda preocupación hoy con el vestuario es que vos sabés que nosotros, los peronistas, somos muy doctrinarios, verticalistas, cada uno en su lugar, las ramas son las ramas, y teníamos con nosotros al compañero Daer. Tenía que ser que Guillermo podía ser descamisado. ¿Sabés qué es un descamisado para los peronistas? Cuente usted. Bueno, descamisado es el que se saca el saco y abajo queda en camisa. El general Perón, militar, elegante si lo era, ¿verdad, Daer? Iba a Eso los sí. actos con el saco y se lo sacaba. Entonces lo colgaba como ahora lo tiene colgado Guillermo. Y el compañero se convertía al lado de los otros en descamisados. Y los compañeros sindicalistas tienen que tener campera negra. Yo admito que es verano, pero tengo un problema, compañero Daer. Milei se le ha dado por ponerse campera. Este es un tema que tenemos que poner en orden, ¿eh? Con 40 grados de calor. Pero nunca descamisado, ¿eh? No, ese no. Jamás, Jamás. Ese no. jamás. Igual no luce la campera como la luce un compañero sindicalista, Pero no. que da la sensación que nació con ella puesta y que tiene un orgullo particular, la campera, no el saco. Así que ahora estoy más tranquila. Vos me decís que estaba digno. Sí, quédese tranquila. Hoy es un descamisado y está el compañero que me asegura, no la traje porque hace mucho calor, pero quédese tranquila. Te pones Daer, ¿no, campera? Soy bastante informal para vestirme. Cuando Ando toca, de ¿no? remera, chomba. Bueno, eso está bien, pero cuando Pero- hace frío y toca, ¿no te pones campera negra? No. Habitualmente una camperita Dil, una cosa así. Bueno, en verano, en invierno toca, pero No, siempre cuando toca saco no, campera, en general saco no. Campera. sí, Ahí sí, está, sí, eso es campera. lo que me preocupaba, que no se me saliera Llegamos de al la punto. rama que le corresponde. Así que bueno, ahora que vos me decís que vino digno, estoy un poquito más tranquila. Por favor, quédese tranquila que acá lo cuidamos también. Muy bien, me quedo tranquila con ambos temas. Economía. Política. Guillermo Moreno en Radio 10. Corresponde. Muchas gracias. Amigo Daer, nos convoca este momento tan particular que estamos atravesando, que han mandado a nuestro pueblo al infraconsumo, y con una situación muy paradojal de trabajadores formales que son pobres. Yo recuerdo que cuando se hablaba del salario mínimo vital y móvil, era en la época de las necesidades básicas insatisfechas. En esa época no se medía la pobreza, pero tenía que cubrir las necesidades básicas insatisfechas del trabajador. No se entendía un trabajador pobre. Y ahora resulta que este esquema económico nos está llevando al infraconsumo a vastos sectores de la población, y a una discusión muy compleja, porque ciertamente la disparada de precios que hubo amerita la recomposición salarial con empresas encima que no están vendiendo. Porque esto es lo que está pasando, no hacen caja las empresas. Todo ese cóctel es un cóctel muy complicado, y entiendo que hace parte del debate diario de ustedes.
Sí, la verdad que no es de los últimos escenarios, no hemos vivido nunca una situación de esta. Vivimos situaciones extremas donde se llegó a discutir hasta 2 veces el salario en el mes, producto de la hiper, en la época de Alfonsín, etcétera, pero siempre había un funcionamiento de la economía, a pesar de esos procesos, que generaban las posibilidades. Hoy estamos en sectores que han recompuesto su economía, sectores que quedaron en el medio y sectores que están devastados. Tras cartón de esto, hay una licuación total de los ingresos, una devaluación que, si uno analiza, bueno, vos sos economista, sector por sector, estaban mejor antes de la devaluación que después de la devaluación en términos competitivos, más la caída de los ingresos, lo que hicieron con los jubilados, es un tema que amerita el debate profundo de la política y de la sociedad en su conjunto, que no es un tema ni de herencia ni de nada por el estilo, sino es un tema a discutir concretamente por la sociedad y por la política, y bueno, y en ese marco estamos un montón de actividades con pujas salariales que son difíciles de resolver también. ¿Por qué? Porque también en las actividades el marco es heterogéneo. Yo el otro día hablaba con compañeros metalúrgicos. Hay sectores que recompusieron ingresos y hay sectores que si se le corren un poquito los costos quedan afuera de todo mercado. Y encima esto, lo que dijiste vos en tu editorial, esta locura de decir, bueno, de última abro la economía, traigo productos de afuera, en vez de reordenar el consumo, que es el 75% del movimiento económico de nuestro país, o el 80%, de acuerdo a cómo lo midas, ellos están pensando en otra cosa, digamos. Su política, idea monetarista, lo lleva exclusivamente a ver, bueno, a ver cuál es el índice, cuál es la caja, que bien lo referías vos. Lo del índice, el tema de las promociones, llegamos al absurdo de todo, digamos, que la finalidad es mostrar un índice y no sentarlo a los tipos y decirle, che, flaco, si pusiste los productos a $1 de 1.400, bajalo porque el dólar está a 1.000 mangos, o está a 800, o está el precio que esté, digamos. Y ahí es donde chocan precisamente entre su ideario de libertad absoluta y un mercado absolutamente mezquino también, que genera estos condicionamientos. Ahora, los sindicatos estamos en pujas sectoriales permanentes, agravados, ¿por qué? Y porque como quieren un proceso recesivo, ahora te dicen, no homologamos los convenios colectivos. ¿Qué significa eso? Desarticular la negociación colectiva, ¿no? Cosa que va a traer una conflictividad impresionante si esto se confirma, digamos, ¿no? ¿A dónde quieren ir? A el pedacito de la economía que recompuso ingresos, ese que puedan aumentar salarios, y el resto quedarán con salarios por el piso. Me parece que ese es un tema fundamental que tenemos que resolver urgente, y en el medio de esto no tenemos con quién hablar. No hay interlocución con nadie. No hay en ningún momento el movimiento obrero tuvo interrumpida la conversación. Podías estar en contra, un poquito más, duro, menos duro, pero siempre tuviste alguien que triangulara, aunque sea, la conversación. Hoy no la tenemos. Hoy no la tenemos en esta mirada binaria que propone el presidente, de decir, el bueno soy yo y todos los que no me siguen en la destrucción del Estado, en todas estas políticas, son los malos, ¿no? Me parece que
que ese es el gran debate que debemos darnos, y tengo que reconocer que la política en su conjunto tuvo muchas limitaciones en comprender que alguien se hizo cargo del Estado para destruir el Estado. Por eso la reconstrucción del peronismo va a ser mucho más rápida de lo que todo el mundo se piensa y todo el mundo ve. Este análisis que has hecho es impecable. Acoto para el caso metalúrgico. Yo estuve con la muchachada de ADIMRA, la patronal, y me decía la disparidad que había, y eso era coincidente lo que estaban recuperando con la temporada que viene, porque entonces en la metalúrgica también pasa que estás 6 meses adelantado. Si vos vas a vender ventiladores, empezás en el invierno a producir, y si vas a vender calefacción, empezás ahora, o ya empezaste. Entonces, la decisión de apostar de que no vamos a perder la temporada hace que en la demanda de insumos para la temporada que va a venir, en este caso calefacción, esté. Ahora, después hay que ver si esa mercadería se realiza. Y eso tiene que ver, no con que hay actividades que están reaccionando, tiene que ver con los ciclos de la economía en función del tiempo, ¿está bien? Cosa que los textiles tienen un problema porque ya están más acostumbrados a esto, ¿no? Y a veces no apuestan. Entonces cuando vos estás viendo lo de vestimenta, insumo y demás, está retraída la cosa. Si encima le van a abrir las importaciones y va a venir la ropa por kilo, ya en la frontera esto está pasando, es cuando vos decís, bueno, los muchachos se la van viendo negra. Esto nos hace a nosotros que reflexionemos sobre todo sobre el final, que fue muy importante, el rol del Estado y el peronismo, sobre cómo vuelve el peronismo. Nosotros no tenemos duda que vuelve el peronismo, pero cómo vuelve el peronismo. ¿Y dónde va a estar la dinámica? La dinámica va a estar en el partido. La conducción va a estar dada por el Partido Justicialista como fue en este siglo, o volvemos a la construcción movimentista con las ramas, quizá más ramas, y una mesa amplia donde se sinteticen las necesidades que hay por las distintas salas que tiene el peronismo, y se estructuren las políticas y finalmente se objetiven en el partido, porque el día de la elección tiene que haber un partido o una herramienta electoral. Y este es un debate que nos estamos dando. ¿Puede el peronismo no tener una presencia masiva de su columna vertebral en la toma de decisiones? El peronismo en vida de Perón, la columna vertebral era la columna vertebral y estamos hablando de Perón. El movimiento obrero organizado es indisoluble del peronismo. Y parte de lo que nos pasó es porque, creo yo humildemente, ¿no?, que el movimiento peronista empezó a funcionar desde el partido, se intentó en el partido reproducir la sala, pero después venía cómo se armaban las listas, y al final, como las listas se terminan cerrando a la hora que se cierran, el que tiene la lapicera es el que pone la firma, y ahí es el que va a hablar con el juez, termina todo en una instancia partidocrática que no estábamos acostumbrados. Ese es un tema, lo organizacional y lo metodológico. Y lo otro tiene que ver con que al peronismo le robaron la bandera de la libertad. Yo soy más grande que vos. Cuando nosotros entramos en Juventud Peronista, lo que te convocó fue la libertad. Está bien, estábamos en dictadura, veníamos de Onganía, pero Onganía le he visto en la NUCE, ¿no? Veníamos de muchos años, pero te convocaba la libertad. El peronismo era libertad. El peronismo no era estadocéntrico. El peronismo era... Yo recuerdo esas viejas reuniones a estos compañeros de la 17 que llamaron dos compañeros. La vieja 17 era cuando estaba dividido la capital federal en circunscripciones. Ahora está en común, ahora son 15, en aquel momento eran 28. La 17 era, yo estaba en la zona, no las cañitas de ahora, las cañitas de antes. Yo nací en la 22, soy en la octava. Vos sos de la cuna, de la capital del peronismo, la capital. Yo era de la 17,
que Palermo, pero la zona de Las Cañitas, yo jugaba a la pelota con mi hijo en la calle, así que imagínate lo que eran Las Cañitas en esa época, y ahí era una circunscripción muy grande, quizá la más grande en términos de electores, 240.000 votantes había en Palermo, casi como una provincia. 240.000 electores había en Palermo. Era una circunscripción importante por la cantidad de votos, en términos de porcentaje no se la podía comparar con la 22. Pero en esa época las unidades básicas decidían qué salir a pintar, y la consigna la decidía la unidad básica. Nadie te venía a decir, no, ahora pintamos esto, ahora los colores que usamos son estos, ahora... El peronismo es verticalista, no hay ninguna duda, pero ¿quién dijo que verticalista es solo de arriba para abajo? Verticalistas somos verticalistas, pero a veces va de abajo para arriba. Y el peronismo siempre recreó esa libertad, ¿no? Eso que nosotros teníamos de... La libertad era el peronismo, y ahora nos quitaron esas consignas, la tenemos que recuperar. Porque este presidente no te deja libertad. El peronismo te daba libertad. Y entonces tenemos que discutir con atención cuál es el rol del Estado en un gobierno peronista. No somos estadocéntricos, nosotros somos aquello de un gobierno esclavo de un pueblo libre. Lo que era libre era el pueblo, lo que es esclavo es el gobierno. Somos distintos. Hay otras doctrinas que hacen que el Estado sea... Nosotros somos... Tenemos que recuperar ese discurso, tenemos que recuperar. Bueno, vamos a arrancar por el movimiento. Digamos, no cabe duda de que tenemos que volver a tener capacidad movimentista en la elaboración de la construcción o reconstrucción, o como querramos ponerle, en tiempo pasado, presente o futuro, del peronismo, ¿no? Y creo que hay que volver a plantearse peronismo como peronismo, digamos, para que no nos achiquemos en pedacitos, sino que el peronismo nos empieza a englobar a todos y a todas. Un tema fundamental, nosotros con mucha humildad vamos a elaborar algunos puntos que tienen que ver con ejes troncales para el movimiento obrero, para la CGT, que son la producción, el desarrollo, el trabajo, y con esa humildad lo vamos a abrir a determinados sectores para que también vayan incorporando puntos al debate. Nos parece que hay que dar puntapié en este sentido, y en eso estamos trabajando y en eso estamos elaborando, no haciéndolo desde un punto vértice, sino haciéndolo desde un escenario que lo entendemos mucho más colectivo que un punto vértice, ¿no? Por supuesto, nos imaginamos esto en una transición no muy lejana, porque tenemos que volver, cuando termine un poquito este panorama del bueno y el malo, y las políticas hagan mella en la realidad profunda de la sociedad argentina, el peronismo tiene que volver a ser la alternativa, generando esa esperanza de movilidad social, de un sueño de realización para los argentinos y las argentinas. Entonces, en ese escenario no cabe duda de que el movimiento es fundamental. Por supuesto, nosotros aspiramos también a ser parte importante en ese debate. Creemos que parte de los problemas son porque se dejó de lado, se vio mucho la administración del Estado y desde el Estado, ¿no? Y como que la bonomía de la conducción del Estado era la que resolvía, irradiaba toda la solución de los problemas hacia abajo, y no se debatió y no se fortalecieron la base de sustentación política que tiene que tener cualquier movimiento transformador de una república como la Argentina. Entonces, las bases, si no se fortalecen
en varios aspectos, no solo en poder, sino en conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente se cree que la bonomía o el iluminado es el que nos resuelve todo. Ahí es donde a veces eliminamos todos los debates, y no estoy hablando ni de Estado asambleario ni de nada por el estilo, ¿no? Pero sí, digamos, tiene que haber una sinergia de ejes claros de concepción de hacia dónde vamos. Digamos, si no nos planteamos un país con valor agregado, un país productivo, un país que se industrialice en las materias que podemos ser, no vamos a hacer relojes, porque no vamos a competir nunca ni con los japoneses ni con los suizos. Podemos volver a hacer los despertadores a cuerda que Argentina hizo alguna vez, pero si no, ahí no nos vamos a poder, no vamos a poder competir. Ahora, hay cuestiones estratégicas que Argentina tiene que hacerse cargo y tiene que generar políticas, ¿no? Digamos, hoy se habla todo el mundo de los metales estratégicos. Bueno, ¿y cuál es la política de fondo? ¿La extractiva nada más? ¿O generamos alguna idea de desarrollo? Los patagónicos tuvieron una idea de empezar a impulsar proyectos de hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Bueno, tiran las ideas arriba de la mesa, que son ideas de desarrollo, que se miran para adentro en la realización de sus propias sociedades, ¿no? Así que me parece fundamental que los trabajadores y las trabajadoras, organizados, por supuesto, estemos sentados en el marco de debate. Y que ese debate amplio se tiene que dar, ¿no? Vos sabés que en esta reorganización que estamos haciendo del movimiento, a las 3 ramas históricas y que en los 70 se incorporó a la juventud, le estamos incorporando 3 más. La de empresarios, que no es la gremial empresaria, son los empresarios pensando el país desde su especificidad, ¿no? Que se sientan a la mesa para pedir un punto menos de ingreso bruto o 2 puntos más de... No. Pensar el país. Es sorprendente la cantidad de empresarios que se han sumado. Vos a uno lo conocés porque tenés larga trayectoria con él, que es Pablo Chaliú. Ya lo vamos a invitar para que hable de estos puntos, pero vos lo conocés muy bien. El otro es Vilansky. Jóvenes empresarios. Tenemos de las 2 puntas para juntar centenares, ¿eh? Pensar el país como empresario. Si no como lobista. No venir a pedir, quiero un crédito tasado. No. Pensar el país. Nunca lo había podido hacer el peronismo, pero este gobierno que castiga tanto al capital como al trabajo, también genera la armonía entre el capital y el trabajo, que tu sector también es un ejemplo. Lo otro son las organizaciones sociales, porque es cierto que el peronismo puesto a gobernar con un correcto plan económico, rápidamente va a ir bajando los niveles de pobreza porque va a generar ocupación. Ahora, lo bajás en el tiempo, por lo tanto las organizaciones sociales son imprescindibles. Esta es otra rama. Y después hay que priorizar de vuelta el conocimiento en el peronismo. El peronismo siempre escuchó a los que son especialistas en su arte. Esto no significa venir a la universidad, es conocer. ¿Quién hace la economía? Los dirigentes sindicales y los empresarios. En el Ministerio de Economía la piensan, si algunas cosas, dan el marco, pero todos los días, todas las decisiones. Si yo quiero saber lo que pasa en un sector, me encuentro con un empresario o me encuentro con el dirigente sindical. Y la diferencia es que el dirigente sindical del sector sabe todas las empresas. Por ahí vos te encontrás con un empresario y tiene un sesgo dentro de ese sector. Estas 7 ramas se están ordenando. Va a haber una actividad para empezar a pensar un plan de gobierno. Se está pensando para el 13 de abril, la vamos a hacer, convocando a todo el país. Lo que vos estás diciendo de los puntos de la CGT, seguramente, o de la 62, seguramente vamos a recibirlos y esto se va a incorporar en estas propuestas de plan de gobierno. Obviamente las bases de un plan de gobierno peronista para discutirlo, como vos decís, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y que después se termine de conformar y sobre todo de incorporar en la militancia, hacerse carne y uña. Y ahí va a ser profundamente doctrinario. Cuando pase todo eso, no te venís con políticas extrañas diciendo, ¿y esto de dónde lo sacaste? Me parece que el peronismo está muy bien abajo de lo que yo vi.
abajo hay un furor, hay una fiesta. Este mismo programa lo explica, ¿no? Los dirigentes de sectores medios se están encontrando, y a nivel dirigente, que es lo que estás viendo vos, también se están empezando a encontrar. Después Dios dirá, pero si el peronismo está organizado y tiene un plan de gobierno, no hay duda que el futuro es nuestro. Los días más felices. En Radio 10. Hola Guillermo, hola Héctor, gracias por hoy volvernos a dar uno de los días más felices. Desde acá, desde Principios y Valores Quilmes, Susi Proni también acompañando a los compañeros de Principios y Valores Internacional. Les mando un fuerte abrazo peronista. Hola Guillermo, acá Florencia de Paraná, Entre Ríos. Te mandamos un saludo a todos los compañeros de la Juventud de Principios y Valores Entre Ríos. Buenas tardes Guillermo, programón. Saludos acá, mi nombre es Facundo Méndez de Río Grande, Tierra del Fuego, de Principios y Valores. Vamos todavía Guillermo. Hola Martita, gracias por acompañar y cuidar al patriota. Te mando un beso enorme acá, Susi Proni desde Quilmes. Buenas tardes, domingo en familia como corresponde. Saludo al compañero Dael, al compañero Guillermo, Federico desde Villa Constitución, Sindicato Empleado de Comercio, presente, Fuerza Guillote. Hola, desde Verazategui, Principios y Valores. Bueno, un abrazo grande para Guillermo y también para Héctor Dael. Un abrazo peronista. Buenas tardes Guillermo, habla Luis de Montegrande, tengo 72 años, vi pasar muchísimos gobiernos, así que simplemente el mensaje para decirle, viva la patria, viva Perón y viva Guillermo Moreno, arriba Guillermo, felicitaciones por el programa de todos los domingos, un abrazo grande, un abrazo grande y viva Perón. 14 minutos para las 5 de la tarde, más mensajes que llegan al 11 50 05 0710. Por aquí Fabián Ludueña desde San Martín dice, excelentes los conceptos del compañero Moreno con historia y futuro, gran abrazo. Hola Guillermo, soy Patricio, te escucho desde Caballito, gracias por nunca dejar de hablar de peronismo y dar el debate siempre marcando lo que pregonó el general con su doctrina. También a Humberto dice que nos escribe desde Londres. Este es un reino peronista y por suerte todavía no se dieron cuenta, dice Humberto. Gracias por enseñarnos a mirar y entender la economía desde otro lugar. Ariel, docente de Lanús, dice Guillermo, una actividad militante escucharte los domingos en Radio 10. Gracias por poner en valor la doctrina, único faro de felicidad a nuestro pueblo. Viva la CGT, bastión de defensa de nuestra dignidad. Y por aquí Rosana y el Pulpo de Río Cuarto dice, nos merecemos a Guillermo de presidente. Bueno, en realidad lo que nos merecemos es un profundo gobierno doctrinario con proyectos colectivos. Eso lo aprendimos del movimiento obrero organizado. Tiene mucho para enseñarnos. Vos sabés que algunas veces en los debates políticos sale el tema de los dirigentes sindicales. Y yo lo corto inmediatamente, incluso públicamente lo he hecho. Porque digo, mire, no hay autoridad moral de nosotros para discutir sobre el rol y la conducta de los dirigentes sindicales. Para nosotros son intachables. Si hay algo que discutir, lo discutirán los trabajadores en su sindicato. Así que, por favor, seamos correspondidos como el movimiento obrero fue con la política, porque yo recuerdo que en la vuelta de Perón, obviamente que tuvimos que ver los jóvenes, pero mucho más tuvieron que ver el movimiento obrero organizado. Y ustedes le dan trascendencia a la casa. Y que la casa es lo importante. Cuando hablamos de la casa, hablamos del sindicato. Después se llama casa al Congreso, pero la casa, porque es la casa peronista, por excelencia, la unidad básica y el sindicato, que es el que te acoge, ¿no? Y entonces me parece que las recomendaciones que has hecho hoy a la política para que nos encontremos y el resto de las ramas es muy relevante. Y es importante que nos empecemos a encontrar en los mínimos comunes denominadores del movimiento. Porque en este siglo no hubo tradición de conducta movimentista. Entonces los pibes, cuando vos le hablás, decís, bueno, ahora vamos a recrear el movimiento, y se te quedan mirando, porque y vos decís, convoquen a los veteranos que les cuenten cómo era cuando el movimiento funcionaba como movimiento. Al menos escúchenlo antes que nos terminemos muriendo. Escúchenlo y después saquen sus propias ideas. Y yo sobre eso te quiero agradecer, Daer, el funcionamiento del movimiento obrero organizado, a vos como a todos los dirigentes sindicales
que han hecho punta, Horacio Valdés, Fabre, los compañeros de papel, los compañeros químicos, los petroquímicos, todos los compañeros, los Meta, Mata, todos los compañeros, no los voy a nombrar a todos, me voy a olvidar, pero digamos, a todo el movimiento obrero que ha sido un faro, que ha iluminado la causa. Y esta conversación lo demuestra. Bueno, para hablar un poco de coyuntura, yo te quiero decir que estamos en momentos críticos y te voy a decir lo que decimos, o a veces lo digo yo, muchas veces, lo repito. Esto es ajedrez, Guillermo. Es tiempo, es mirar todo el tablero, todo el tablero, no focalizarse alrededor de la reina o del rey, es mirar todo el tablero y es tener estrategia. Me parece que ese es el camino que tenemos que entender, comprender y actuar. Porque si no analizamos todo el contexto, nos podemos equivocar, ¿no? Y me parece que en ese análisis tenemos que ser absolutamente inteligentes para ir llevando esta construcción que vos haces a partir de tomarte todos los domingos a las 4 de la tarde y venir a este programa, o que hacen un montón de compañeros y compañeras a diario. Y me parece que todo eso va generando un músculo, como el otro día lo hablábamos con el gobernador Silioto, músculo político para generar nuevamente un espacio que vuelva a enamorar, que vuelva a generar los sueños. Vos hablabas de una época donde la aspiración era de un joven tener un fitito. Bueno, hoy tenemos que volver a recrear que la movilidad social le vuelva a poner dignidad en el futuro, en la cabeza a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes y a muchos que están excluidos y que se la tienen que rebuscar todos los días para sobrevivir, ¿no? Vos sabés que me hiciste recordar, en esta campaña electoral había un programa en uno de los canales que era visitando la casa del candidato. Iban, filmaban, abrían la heladera, la cama. Bueno, me tocó, vinieron a casa, justo un día que hacía 2 o 3 días que no había luz. Entonces yo lo llamé al pueblo y le digo, mira, no tengo ningún problema, acá estamos, pero no hay luz, te aclaro. No, nosotros vamos igual, él pensaba que era una excusa. Vino cuando vio que no había luz, no había luz. Bueno, hizo el programa, vino el notero, vino el que firma, vinieron. Bueno, obviamente al no haber luz había muchas dificultades, pero ellos alumbran con su equipo, no hay ningún inconveniente. La nota salió. Mientras desarmaban, viene la conversación de rigor, tomamos unos mates, pibe, ¿dónde viví? Vivo allá, qué sé yo, qué sé cuánto gana, las cosas que hablamos. Y entonces le digo, te va a ser difícil con ese salario llegar a una casa, un departamento, sí, lo que gano lo gasto en alquiler, bla. Y me mira, ya eso fue al principio de la nota, al final de la nota me dice, ¿sabe qué pasa, Moreno? Yo solo voy a poder tener una casa propia cuando se mueran mis viejos. A mí me dio, viste, no era una conversación entre nosotros esto, no era, me quedó picando, una cosa que no era para nosotros, para nuestra generación era, bueno, finalmente nos despedimos. Y la última frase fue preguntarle, ¿sabés por qué yo soy peronista? Y el pibe se queda y me mira y me dice, no sé, para que vos tengas una casa. Porque ese es el peronismo. El peronismo no es que, por eso el peronismo no es estatista, el peronismo es disfrutar un asado, no comer lomo todos los días. No, eso no es necesario si tenemos muy claro lo que tenemos que comer, cómo nos tenemos que vestir, cuáles son nuestras aspiraciones. Perón tenía una frase extraordinaria que era, nadie puede reclamar la felicidad para la cual no puso el esfuerzo necesario para tenerlo. Somos gente de trabajo. Es el precepto bíblico de te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y acá viene la relación también en la trascendencia
y el proyecto cotidiano y de coyuntura. Y en la coyuntura y la trascendencia nos tenemos que ocupar también del Atlántico Sur, porque hace muchos años que escribimos un artículo que decía la vuelta de los ingleses, y ahora lo tuvimos a Cameron, que fue primer ministro, ahora canciller o Relaciones Exteriores, y fue a Puerto Argentino, ellos lo llaman con otro nombre, a decir que van a hacer un megapuerto que va a ser el puerto de entrada a la Antártida. Ese es un proyecto estratégico de la clase dirigente inglesa desde hace muchas décadas. Lo empezaron a operar cuando se fueron del mercado común, están buscando su lugar en el mundo, ahí aparece de vuelta Nueva Zelanda, Australia y obviamente la isla de Ascensión y Malvinas como eje militar. Y hoy que la Argentina dejó de ser continental, hoy es tanto marítimo como continental, no tenemos tanto de mares acordados por el mundo, después está en discusión Malvinas y el resto de las islas. Nuestra cabeza también cambia, ¿no? Nuestra cabeza, hoy en la Argentina no es solo un bife de chorizo, también es un filete de merluza, si vos la dibujás, porque tenemos tanto de uno como de otro. En esa Argentina, cuando Perón decía la verdadera política y la internacional, la tenemos que repensar entre todos. Es muy interesante, porque al repensarla entre todos también tenemos cuál es el correcto marco de alianzas. Cómo vamos a sostener nuestra porción de pizza en la Antártida, ¿no? Que está justapuesta entre los chilenos y los británicos, y donde entre ellos hay un acuerdo de defensa estratégica, no va a ser para defender la isla de Pascua, ¿no? Porque del otro lado están los neozelandeses y los australianos, que también son ingleses, ¿no? Está claro, esto es lo que no tenemos que perder de vista cuando también discutimos la política, porque si no nos empezamos a equivocar. Y esta conversación había empezado con también la inserción internacional inteligente de la Argentina. Yo te había comentado antes de empezar el programa que nosotros teníamos en esta inserción internacional inteligente, la decisión era que todos los celulares del mundo tuvieran una pieza argentina y no quisiéramos un celular que fuera todo argentino. Eso es imposible, lo que decías vos al principio. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre los dólares que generamos y los dólares que gastamos. Cuando encontramos ese equilibrio, la Argentina va, la Argentina funciona. Y cuando recaudamos más de lo que gastamos en gastos corrientes e ingresos corrientes, la Argentina funciona. Ahora, eso no lo podemos hacer sobre el hambre del pueblo, ni con trabajadores pobres. Muchachos, acá pasó Perón y Eva. ¿Y saben cuál es la diferencia con el resto de los países hermanos? No criticamos, decimos cuál es la diferencia. Acá se come con tenedor y cuchillo. No, ¿qué? ¿Está hablando de educación? No, muchachos, hay que pinchar y hay que cortar. Por eso en las obras se pinchaba y se cortaba. La falda, el asadito banderita, de ahí salió la vuelta y vuelta, finito, es de ahí, con los muchachos. Con la maderita se la abraza, lo tiran y ese es el orcito que vos... Pero se corta y se pincha. Y si no se corta y se apoya sobre un pan, no importa, el comer con tenedor y cuchillo es que tiene que haber algo para pinchar y algo para cortar. Para comer con la mano es otra historia. Y acá pasó Perón y Eva y generó un piso de dignidad. Y ese piso de dignidad siempre lo dio el movimiento obrero organizado. Y termino con esto, mirá. Porque siempre terminamos con una anécdota, dije que no, pero cuando se privatiza, se nacionaliza YPF, Cristina me llama, me dice, ¿qué va a hacer? El día anterior, ¿qué va a hacer? Yo no participé en eso. Le digo, mire, ¿qué va a hacer? Me pidió lo del correo, bla, bla, bla. Le digo, ¿qué van a hacer esto? Le digo, ¿dónde va a poner las acciones? Y en el Ejecutivo. Le digo, ¿por qué? ¿Y dónde van a estar? ¿Y cómo dónde van a estar? ¿Dónde deberían haber estado? En el movimiento obrero organizado. Porque en los petroleros, en el movimiento obrero organizado. Porque los intereses permanentes de la patria, que es la patria, el patrimonio común, los defienden aquellos que fundamentalmente sienten a la patria que es propia. Los ricos también son patriotas, pero... Y entonces Perón decía, es el movimiento obrero organizado. Y yo creo que ahí vamos. Y es otra discusión. Es otra discusión. Es darle al movimiento obrero organizado argentino las herramientas también de debate. Porque como cuando están en el Poder Ejecutivo, podría haber pasado, gracias que no pasó, que Macri ganara la elección y que pusiera a Aranguren
un anglófilo al frente de YPF. Suerte que eso no pasó. Pero miren si pasa, porque si están en manos del Poder Ejecutivo, tenés que ganar todas las elecciones, y para ganar todas las elecciones tiene que haber partido único. No, pero eso nunca va a pasar. Muchachos, el movimiento obrero organizado es el que defiende los intereses permanentes de la patria. Muchas gracias por venir, Dae, del cierre es tuyo. Bueno, siempre aprendemos, Guillermo. Gracias por la invitación. Creo que hay que seguir adelante con esta mirada, con esta política. Y el peronismo creo que va a volver a ser lo que tiene que ser en la sociedad argentina. Un fuerte abrazo peronista para todos. Gracias, vos cerrás. Agradecemos también a Sebastián Verani en la operación técnica, Julia Andrés en la producción, Omar Arriola en la edición, las redes a cargo de Manuel Luquet, el streaming a cargo de Luca Grancela, en la coordinación Cristian Carballo y en la dirección general Sebastián Pedrón.